Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de El Leviatán de Thomas Hobbes, un texto de 1651, pero un texto fundamental para acercarnos a la realidad política, social, económica y humana del año 2026, año en el cual publico este video, pero que sin duda podría extenderse hacia atrás en el tiempo o hacia adelante. Verán. Este estudio surgió justamente por algunas solicitudes eh, de mi audiencia, de mis suscriptores, y es un texto que sin duda también nos convoca en el sentido tanto social como desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano. Y les recuerdo, estoy acercando también la lectura de este texto que podría tomarse como filosofía política desde un punto de vista psicoanalítico. Solo uno, el mío. Ajá. Como representante del psicoanálisis, no puedo decir que yo hablo al respecto de todo el psicoanálisis, sino que puedo ser, digamos, capaz de acercar el psicoanálisis a un texto que vio la luz en el mundo mucho antes siquiera del nacimiento del doctor Sigmund Freud. Ajá. Ahora, breve introducción, muy breve. Ya hemos avanzado bastante en esta primera parte de, el libro del Leviatán, la primera parte denominada del hombre, que podemos entender como de la humanidad o de la figura humana. Ajá. Ahorita vamos a empezar con el capítulo número 15 de otras leyes de naturaleza, que va muy ligada, digamos, en el sentido en el cual en aquel tiempo, en aquella cultura, que estamos hablando de una cultura inglesa, una cultura monárquica, una cultura que se estructuraba conforme a la figura del rey, la corte, digamos, el pueblo. Ajá. No había marxismo, no había psicoanálisis, propiamente dicho, no había, digámoslo, un movimiento científico intercultural llamado ciencia, aun cuando se habla de la ciencia. Ajá. No estamos hablando aquí, por ejemplo, de los avances en filosofía de la ciencia que traería Isaac Newton. Me parece que René Descartes digamos, un texto antes, digamos, ¿cómo decirlo? Antes incluso también de la Revolución Francesa, que le daría mucho un encuadre social a los avances, digamos, políticos y económicos, teniendo en consideración que el ser humano en masa, en comunidad, es capaz de grandes cosas y terribles cosas. Ajá. Pero, sin más presentación, vamos a ir a la página 131, que yo le calculo será como la página 140 del archivo. Verán, 139, me pasé un poquito. Miren, ya están viendo lo que vamos a ver. Hablando del capítulo 15 de otras leyes de naturaleza, realmente, les soy sincero, no sé qué entender de este título del capítulo 15, pero vamos a dejar que el mismo texto se estructure. Ajá. Les recuerdo estos subtítulos, incluidos básicamente por cada párrafo, no vienen del autor, vienen de los traductores. Ajá. Nos tratan de explicar lo que el autor quiere decir, pero a veces no es tan precisa esa introducción. Ajá. Dice literalmente Thomas Hobbes, de esa ley de naturaleza que nos obliga a transferir a otro esos derechos que, de ser retenidos, impiden la paz de la humanidad, se deriva una tercera ley que es esta, que los hombres deben cumplir los convenios que han hecho. Sin esta ley, los convenios se hacen en vano y solo son palabras vacías. Y como de ese modo permanece el derecho de todos los hombres a todas las cosas, nos encontramos aún en un estado de guerra. Alto. Si bien debo señalar mi admiración hacia el autor, mi reconocimiento de su genialidad y de su
gran habilidad descriptiva. Hay veces que el mismo autor, Thomas Hobbes, incurre no tanto en errores lógicos, sino en, digámoslo así, esperanzas demasiado altas, no hacia la humanidad, sino hacia el raciocinio. Ajá. Y digamos, y esto es algo particular, creo que aquí podría yo coincidir con algunos otros pensadores, el raciocinio no como un producto del sujeto, sino como un producto del tiempo. Ajá. Para el autor que estamos leyendo, tenía todo el sentido del mundo que existieran reyes. Y de hecho, según su concepción del mundo, según su concepción de la sociedad y del orden político, del orden del poder en la humanidad, el rey era una figura sumamente necesaria. Aquí no puedo evitar pensar en un texto de Sigmund Freud llamado Psicología de las Masas. Ajá. Freud dice algo más o menos así. Ajá. Recuerdo un capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que les dejo la lectura, el comentario de texto en la descripción de este video y en el comentario fijado. Eh, Freud compara dos masas, la iglesia y el ejército, ajá, y señala cómo el líder, que puede ser el general o el papa, o por poner ejemplos, porque no solo hay una iglesia que representa el pensamiento religioso, sino que hay muchos pensamientos religiosos en la humanidad, los jefes de estos grupos tienen más bien un carácter simbólico, es decir, están ahí para decir tenemos un líder, pero de que realmente él sea la cabeza de todo es imposible. Ajá. ¿Por qué? Pues porque cada grupo se subdivide de manera casi infinita. No solo hablamos de que el general va a tener la necesidad de sargentos, realmente desconozco mucho de la organización militar, pero supongo yo que el general está arriba de los sargentos y que los sargentos a su vez tienen diferentes batallones, digámoslo así, diferentes reclutas o soldados a su mando. Ajá. De la misma naturaleza que el Papa podrá decidir, digamos, sobre un conjunto de sacerdotes que tienen a su vez o a su cargo la supervisión y la guía de muchas otras localidades o de muchos otros sacerdotes. Digamos que el poder se va subdividiendo de forma tal que el Papa no va a decidir lo que va a hacer el sacerdote en una localidad, supongamos, rural, en un pueblito lejano aquí en México, ajá, que hay muchos. Ajá. Eh, de igual manera, un general, si bien podría representar el ideal de todo soldado, el general no va a decidir por cada soldado. Ajá. Evidentemente habrá, digamos, en la milicia y en la religión, una transmisión de valores que pretenden permear y pretenden influir en la figura de cada individuo menor, digámoslo así, en cada soldado, en cada creyente. Sin embargo, justamente en esa subdivisión del poder, podemos comprender que lo que pasa arriba, como símbolo, como el ideal de un grupo, no necesariamente va a ser exactamente lo que se refleje entre los individuos más chiquititos, digámoslo así. Ajá. Pero esto, les repito, simplemente lo estoy no parafraseando, sino acordándome brevemente. Ya tiene rato que emprendí ese estudio de psicología de las masas y que lo subí a YouTube, y yo creo que va a tener un buen rato en lo que llegamos a ese texto en las traducciones comparadas, que ahorita los lunes estamos leyendo traducciones comparadas. Luis López Ballesteros y Amor Orto Editores en este canal, obras de Sigmund Freud. Mi deseo es que hacer todas las obras completas, pero en este preciso momento en el cual grabo este video de Leviatán, estamos todavía en los textos pre-psicoanalíticos. Nos falta poquito para llegar a la interpretación de los sueños, el texto que ven a hacer al psicoanálisis, pero yo creo que en el 2026 tal vez estemos empezando la interpretación de los sueños.
En lo que respecta al texto que estamos abordando, les comentaba que el autor, podemos decirlo así, a veces peca de inocente, a veces busca imponer una razón histórica, digámoslo así, a la figura humana y a la figura humana en su conjunto, desde los reyes hasta los campesinos, por decirlo de una manera. Ajá. ¿Cuál es la ilusión que veo en este párrafo? Lo hemos visto, capítulo pasado, era, lo estoy tratando también de recordar para no tener que regresarme y decirles el título exacto, lo pueden revisar en YouTube, pero el título era algo así como de las leyes naturales y de las leyes humanas, algo así. Ajá. Se acordó justamente que lo que representa la ley, no constituciones y no eh, códigos penales civiles, no unas leyes como las conocemos hoy, sino la forma más básica de la ley es el acuerdo verbal entre dos personas. Ajá. Tú y yo somos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si vamos a jugar fútbol? Ok, tengo tiempo. Vamos a jugar básquetbol, vamos a hacer esto, vamos al mercado, vamos a comer algo. Somos amigos. Ahora, otro, digamos, otro convenio, otro acuerdo. ¿Qué tal? Muchachos, yo voy a ser su maestro. Bienvenidos al curso de X, Y, Z. Ajá. Las reglas van a ser estas. Tenemos 15 minutos de tolerancia, 20 a lo mucho, pero si llegan más allá de 20 minutos, no les puedo contar la asistencia. Pum, 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 pum. Otro ejemplo. Nos conocemos, pero ya en un sentido como más íntimo, como más de tengo un interés romántico hacia ti, quiero conocerte, me interesas como pareja. Yo no soy poliamoroso, yo creo en las relaciones monógamas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te late? Sí. ¿O te late? No. Punto. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Quieres una hamburguesa triple? Pero, eh, palabras. Ajá. Acuerdos. Acuerdos que naturalmente se pueden respetar o no se pueden respetar. Y sin embargo, estamos hablando aquí de algo que ya se puso en palabra. Ajá. Y que justamente algo que he señalado desde el capítulo anterior, cada ser humano va a tener, digámoslo así, cierto respeto por su palabra. No todos vamos a tener, digamos, esa rigurosidad de apegarnos a lo que nosotros decimos. De hecho, justamente hemos considerado que gran parte de la política es hacer una cosa y decir otra. Ajá. Sí, respeto los derechos humanos, pero... Ajá. Y esto no estoy señalando ningún político, queridas y queridos. Ajá. Simplemente es, digamos, como una parte natural del ejercicio del poder político. Hacer una cosa y decir otra. Y esto no nos lo ha dicho ni los traductores ni el autor. Simplemente es una observación que todos podemos hacer básicamente de toda la historia política en la civilización occidental, básicamente. Ajá. No estoy diciendo los orientales son más puros, no, 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 no. Realmente es porque desconozco sobre política, digamos, oriental. Sin embargo, pues podemos también preguntarnos, ¿los políticos orientales son mejores que los occidentales? Y si es así, ¿por qué? Aquí tiene mucho que ver, y eso es otro vacío, otro sesgo del estudio emprendido por Thomas Hobbes. Ajá. Él habla de su realidad, él habla y de una manera brillante acerca de lo que él conoce. No nos va a hablar de políticos orientales. ¿Por qué? Porque no es su intención. Ajá. Sin embargo, dentro de su perspectiva, podremos decir dentro de su limitada aproximación
a las condiciones sociales, políticas, económicas, que, según él, deben conformar un estado, una sociedad, nos habla de que justamente si nosotros queremos tener paz, debemos cumplir lo que decimos. Ajá. Ahora, la pregunta es, y una pregunta que el autor no nos ha contestado al momento, al menos no que yo me haya dado cuenta, no que yo recuerde, ¿por qué? ¿Por qué la gente no es fiel a lo que dice? Y esto también tiene mucho que ver con la naturaleza política. Nos acercamos un poquito gracias a la lectura completa de las obras de Sigmund Freud. Ajá. ¿Será acaso, queridas y queridos, que toda la humanidad miente? ¿Toda? No estoy aquí hablando, la clase política corrupta. No, 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 no. ¿Será acaso que todo el género humano es mentiroso? Podríamos decir que sí. Pienso en otro texto de Freud, lo inconsciente, específicamente el apéndice, palabra y cosa. Algo que podemos señalar que es central en cuanto a la conformación social del ser humano es la convención social. Ajá. Aquí, hasta el momento, bueno, les voy a dejar en la descripción lo inconsciente y específicamente el texto completo son como 20 páginas leídas, explicadas. Creo que en ese momento leía más que explicar, pero lo inconsciente y el apéndice palabra y cosa. Ajá. Hablando de el convenio social. Ajá. Podemos nosotros quedar de acuerdo en algo. Ajá. Eso es un convenio, digamos, verbal. Nos ponemos de acuerdo. Ajá. Sin embargo, hay un convenio que no se habla. Ajá. Vemos a una persona, como sea en la calle, buenas tardes, buenas tardes. Es todo lo que decimos. Y ya establecimos una cierta igualdad entre él o ella. Ajá. Una cierta comparación y decimos que bien educado, que mal educado. Ajá. Juicios, pero que nos acercan inmediatamente a la otra persona. Ajá. Esta ilusión, esta atribución de valores propios al otro, ajá, para calificar positiva o negativamente al otro, se hace casi de manera instantánea, ajá, inconsciente. Ajá. Podemos decir así, se atribuye humanidad al prójimo de manera rapidísima, de manera se crea, digámoslo así, una especie de normalidad en un otro, normalidad que conforme vamos conociendo a esa persona suele quebrarse, suele apartarse. Ajá. Hablando de la convención social, es una clase de acuerdo no establecido sobre el cual se integra el contacto social. Porque, de ser estrictos, queridas y queridos, si nosotros consideráramos ampliamente de lo que es capaz todo ser humano, la sociedad no sería posible. Ajá. En cuanto a la convención social, podemos decirlo, es una clase de inocencia sobre la cual se basa la construcción de una sociedad. Ajá. Ahora, estoy señalando, digamos,
el punto ciego del texto. Lo que Thomas Hobbes no considera, no puedo decir que Sigmund Freud sí considerara, pero que podemos apoyarnos en la obra freudiana para cuestionar los límites de la perspectiva de Hobbes. Ajá. Que dice justamente, no es que los hombres, o bueno, la humanidad no cumple sus convenios y por eso siempre estamos en guerra. Pero, ¿por qué? Ajá. Ahora regresando al texto de Freud, palabra y cosa. Una cosa, es decir, tengo yo un recipiente de agua. Ajá. ¿Qué se imaginan? Un recipiente de agua. A lo mejor el recipiente que me han visto tomar agua. Ajá. O a lo mejor es un vaso, que curiosamente aquí guardo mis plumas. Pero, ¿por qué no? Un vaso de Minions. Pero, justamente, escuchamos palabra, cada uno de nosotros tiene una idea. Ajá. Y pensamos que el lenguaje es el convenio cuando no es cierto. Ajá. Pensamos que a partir del lenguaje sabemos y no, no necesariamente. Es parte de la experiencia analítica dar cuenta de esa, podemos decir, ese falso apoyo de la convención social en el lenguaje. No siempre palabra es igual a significado. En medio de palabra y significado está el sujeto humano. Ujú. Aquí me aproximo a aquella realidad que el doctor Freud plasma en el chiste y su relación con lo inconsciente, pero que Lacan expande, digámoslo así, como su aporte al psicoanálisis, la relación de el psicoanálisis y la lingüística. Ajá. Les dejo el chiste y su relación con lo inconsciente en la descripción o en el comentario fijado, o bien ya llegaremos también a estudiar toda la obra de Lacan. Ahora vamos a continuar con el texto. Y esta ley de naturaleza consiste, perdón, y en esta ley de naturaleza consiste la fuente y el origen de la justicia. No estoy de acuerdo, pero ahorita lo vemos. Donde no, porque donde no ha tenido lugar un convenio, no se ha transferido ningún derecho a todo, y en consecuencia ninguna acción puede ser injusta. Es verdad, ahorita lo vemos. Pero cuando hay un convenio, pero cuando un convenio ha sido hecho, entonces es injusto quebrantarlo. Y la definición de injusticia no es otra cosa que el incumplimiento de un convenio. Todo aquello que no es injusto es justo. Mm, Primero, el autor es genial. Lo repito, no, no se trata de cuestionar y decir, es un estúpido, no, no, no. Eh, Primero que nada, hablamos de la conformación de diversos órdenes, de diversas organizaciones sociales. Ajá. Podemos decirlo así. El rey no fue elegido democráticamente. Ajá. La monarquía, los monarcas, no fueron elegidos por el pueblo. El monarca está ahí. Ajá. Muchas veces en relación, buena o mala, con las formas de pensamiento religioso, las formas de organización de la estructura del poder humano. Ajá. Pero de que hay un orden, hay un orden. Ajá. Arriba, abajo. Ajá. Los que mandan y los que obedecen, podemos decirlo así. Y les recuerdo, no soy marxista. Ajá. Pero, aún en la actualidad, para que exista una autoridad, yo tengo que reconocerla. La autoridad no se da naturalmente, excepto en una situación, la relación de los recién nacidos con los cuidadores.
Y soy específico, no estoy hablando de niños de 1 año, 2 años, 3 años, ajá, recién nacidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Transferencia de derechos, lo vi desde el principio y me llamó mucho la atención. En el siguiente párrafo está más evidente. Me parece que lo he imaginado, esa frase en este primer párrafo, pero aquí. Ah, no, aquí está, transferir. Una sola palabra. Entonces, en estos momentos no había, digámoslo así, una autoridad electa democráticamente. Y sin embargo, había reyes, había, digámoslo así, sacerdotes también, había una cadena de poder en la cual yo, como campesino, creo, creo que si soy obediente a las instrucciones de la iglesia, creo que si soy obediente también a las leyes que el rey y su consejo han impuesto a la tierra donde yo vivo, vamos a ser felices, vamos a vivir en paz los unos con los otros. Ajá. Yo transfiero ese poder a ustedes, ujú, las autoridades. Sin embargo, justamente la historia avanza. Revolución Francesa. ¡Pum! El pueblo toma el poder y de manera sumamente violenta. Ajá. La Revolución Francesa vendría poquito más de 100 años después del texto que estamos leyendo. Ujú. Y después de que literalmente rodaran miles de cabezas, literalmente, se empieza a considerar que hay poder en el pueblo. Ajá. Y de que justamente la justicia no necesariamente va a venir si nosotros depositamos nuestro poder en la fe, en la creencia de que el orden de ellos es mejor, digámoslo así, que el orden de todos. Porque aquí descanso nuevamente o me apoyo en la convención social. Ajá. Esto es justamente la extensión de la convención social a decir, más allá de un buenos días y yo te atribuyo humanidad, yo creo en el orden que representan las instituciones. Ajá. Y les recuerdo, tampoco soy anarquista, no se trata de decir abajo el Estado. No, no, no. El punto central, y yo creo que lo que puede aportar el psicoanálisis, no nada más mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado, sino el psicoanálisis mismo, en lo inconsciente ya hay un orden. Lo inconsciente como la base de la estructura psíquica sobre la cual, como seres humanos, nos ordenamos y que ciertamente puede trascender ese orden a el individuo de forma tal que, digamos, no nada más en el texto Psicología de las Masas que ya les cité, en varios de sus textos, pienso en Tótem y Tabú, pienso en El porvenir de una ilusión, esa estructura, ese orden que brinda lo inconsciente a la comunidad, es un orden, digámoslo así, autosostenible, ajá, que se sostiene a sí mismo. Ujú. Podemos decir, entonces, ¿para qué tenemos autoridad? El orden simbólico. Ajá. Y esto es algo muy duro, si me pongo a explicarlo. Ajá. La autoridad no está para mandar. La autoridad, y esto, repito, en cuestión social, está para señalarnos un ideal humano, pero de que nosotros tomemos ese ideal, no hay garantía. Ajá. Regresando al texto,
Lo que el autor pretende señalar es una comparación, pero que, voy a decirlo así, descansa mucho justo sobre una concepción idealista de la humanidad. ¿Por qué idealista? Cuando nosotros no respetamos lo que decimos, entonces no somos justos. ¿Se entiende? Ajá. Sin embargo, ¿qué tal si mi libertad, a mí, como yo concibo la libertad, me permite hacer o decir ciertas cosas? Sin embargo, esa concepción de libertad no va a coincidir con la concepción de libertad de otras personas. Y estoy hablando de un ejemplo, digamos, como comprensible. Pero ¿qué tal? Yo concibo el agua como una forma de calmar mi sed. Lógico. Salud. Pero lo que acabo de hacer, tomar un sorbo de agua para calmar mi sed, para hidratar mis cuerdas vocales, puede ser, no exagero, algo completamente aberrante para ciertas personas cuya única forma de saciar su sed es tomando alcohol o tomar una Coca-Cola. No estoy condenando ni una cosa ni la otra, simplemente trato de señalar la diferencia y aproximándome a la lógica de lo inconsciente con el texto palabra y cosa. Ajá. Y aterrizando, se habla de la justicia, digámoslo así, desde una perspectiva un tanto moral, de parte de Thomas Hobbes, lo que nos recomienda, hay que ser coherentes para ser justos. Y podemos decir, bravo, pero ¿cómo llegamos a eso? No sé, no me digan, no me pregunten tampoco porque pues, lo cierto es que cada ser humano puede concebir diversos valores. Ajá. Puede concebir diversas formas que tendrá lo abstracto, es decir, la palabra. Podemos dar diferente significado a nuestras palabras. En mi libro, que ahorita tiene el título Sexualidad infantil y crimen, pero lo voy a cambiar a El origen del Estado, el origen de la ley. En mi libro formulo una frase: mi rojo no es tu rojo. Ajá. Es decir, las experiencias que yo tengo alrededor del color rojo, es una pluma, pero tiene la puntita roja y la otra es azul. Las experiencias que yo formo alrededor del color rojo no serán las experiencias que ustedes forman alrededor del color rojo. Experiencias, fantasías, anhelo, deseo. Mi rojo no es tu rojo. Ujú. Entonces, es mucho más difícil y al mismo tiempo mucho más fácil establecer convenios con esa clase de diferencias. ¿Por qué es difícil y por qué es fácil? Es difícil porque hay que tener en consideración el sentido de las palabras. Es fácil porque, haciendo un escrito y siendo específicos, yo estoy queriendo decir estas palabras cuando digo esto, llegamos a acuerdos posiblemente más extensos, pero mucho más fieles a la intención de dos firmantes. Ahora, estoy ya más bien aproximándome a una concepción legal de acuerdo, de convenio, de ley. Ajá. Pero de manera natural, esto ocurre todos los días. Ujú. Y por supuesto, dependiendo de la situación, un acuerdo u otro será más apropiado. Ajá. No es lo mismo ser compañeros de trabajo y quedar de acuerdo. Si salimos a tal hora, vámonos a comer. Órale, pues. No es lo mismo eso que un compromiso de matrimonio. Ajá. No es lo mismo eso que un acuerdo romántico.
de queremos ser pareja, somos así, vamos en esta dirección. Ajá. Ahora, una observación más para avanzar. ¿Es posible concebir la justicia entonces si los valores a través de los cuales todos nosotros erigimos nuestro mundo interno, nuestra concepción, nuestra relación específica con el mundo? Si es tan diferente entre nosotros, ¿es posible pensar en la justicia? Definitivamente sí, pero no partiendo de una concepción moral, sino de una concepción biológica. Aquí me aproximo y estoy siendo muy freudiano en esta concepción. El hambre, hambre de justicia. Ajá. Así como podemos señalar, o al menos mi postura, la salud mental como una política de salud completamente inhumana, completamente destinada al fracaso, la salud mental, la justicia puede ser igual a la satisfacción. ¿Y de qué es posible? Es posible. Ujú. Tal vez no una satisfacción completísima, pero sí un evento social, tal vez, o un evento subjetivo, no lo sé, pero en el cual decimos, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy satisfecho. Ejemplo, voy en la calle, voy en el celular, voy bien distraído, voy viendo mi Instagram, voy contestando mensajes y de repente siento atrás de mí, chuc, chuc, no te muevas. Ajá. Una pistola a mi cabeza. En menos de 3 segundos, me arrebatan el celular, ¡fum! Se echan a correr, sentido contrario. Y yo les digo, hijos de Ajá, está bien, que se lleven. Era mi celular de repuesto. El bueno lo tengo en casa, el bueno ni lo saco. Ajá. Pero podemos decir, bueno, ¿y esos sujetos siguen libres? Sí, pero estoy satisfecho con haberlos insultado. No se llevaron nada que fuera tan valioso para mí, al fin y al cabo. Ajá. Aquí no estoy diciendo hay que ir a denunciar, hay que ir al Ministerio Público, tardar cerca de 2 horas en sala de espera, 1 hora más con el Ministerio Público, tal vez 20 minutos con policía de investigación, nos va a tomar básicamente todo el día, pero al final vamos a salir con un acta de Ministerio Público en la cual va a decir, se va a investigar. Si encontramos a los sujetos, no podemos garantizar que vayan a regresar los efectos robados, y eso si los encontramos. Y entonces, todo el tiempo que invertimos levantando un acta frente al Ministerio Público, ¿necesariamente va a llevar a la justicia? No, pero hicimos lo que civilmente nos corresponde como víctimas. Ajá. Y sin embargo, justamente en esta concepción de poder, tanto estatal como humano, no me refiero a ir tras los rateros y no, simplemente hijos de puf, ajá, para no acabar la frase, ajá, para no decir esto o aquello, los maldije, pum, me salió del corazón y eso puede ser para mí ser suficiente. Ahora, este ejemplo también quiero hacerlo extensivo a que cada ser humano puede o no tener acceso, digámoslo así, a una experiencia de satisfacción. Ujú. Puede o no, es una posibilidad que el Estado no puede garantizar. Es una posibilidad que ningún psicoanalista puede garantizar. Estoy poniendo el ejemplo, un asalto real, me quitan mi teléfono, que se lo lleven. Estoy vivo, estoy tranquilo, tengo uno mejor en casa, no me importa. ¿Ah? Otro ejemplo, justicia igual a hambre, justicia igual a satisfacción. Ajá. Tengo mucha hambre, voy
a la tienda, me compro una sopa instantánea, 5 minutos en casa, me sabe a gloria. O bien, tengo mucha hambre. Me voy al restaurante más caro, dispuesto a gastar 100,000 pesos en una sola comida solo para mí. Me gasto esos 100,000 pesos, pero me hacen esperar 4 horas para servirme. Con toda el hambre que tengo, lo que me traen puede tener toda la dedicación del mundo, tener los ingredientes más caros existibles posibles en ese momento y no lo disfruto. No me llena, no me sabe. Otro ejemplo, satisfacción o insatisfacción es posibilidad subjetiva. Ajá. Otro ejemplo, como hombre heterosexual, tengo acceso afectivo a un número determinado de mujeres. Ajá, es comprensible. Ujú. Dentro de mis posibilidades, tengo dos chicas muy cercanas a mí, las cuales las dos están abiertas a una relación como a mí me gusta, y conociéndonos, yo y cada una de ellas, tal vez no al mismo tiempo, tal vez, no lo sé, eso ya depende de las capacidades y de las posibilidades de cada uno, pero una de ellas monumentalmente atractiva. Ajá. Y la otra, pues más bien simpática. Me hace reír, nos la pasamos muy bien juntos. Al momento de que yo y la chica que es sumamente atractiva tenemos relaciones sexuales, no es una situación tan buena. Ajá. A pesar de que ella está, pero tallada por los mismos dioses, el sexo no es tan bueno. No estoy satisfecho. Sin embargo, yo con esa chica que nos la pasamos riendo siempre, no está tan atractiva físicamente, podemos decir. Tiene caderas, no tiene senos, pero qué bien qué bien nos la pasamos juntos. Y el sexo con ella es fabuloso. ¿A dónde voy? La experiencia subjetiva, la experiencia física, real, no solo del sexo, la comida, el juego, la palabra, el contacto con un otro, puede darnos efectivamente una satisfacción. La justicia existe no en el campo imaginario, sino en el campo real, en el momento en el que una persona lo hace posible. Y esto no necesariamente implica al Estado. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Les digo, mi discurso no es ni marxista ni anarquista, es simplemente colocando al sujeto humano dentro de sus posibilidades afectivas, que tiene mucho que ver con la relación consigo mismo, consigo misma. Ahí es donde estamos equivocados si partimos de que, no, 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 es que tienes que ser coherente contigo mismo. Ajá, el lenguaje nos mantiene a todos coherentes, eso es falso. O bien, todos somos iguales. No. Y no me refiero a una concepción económica de diferencias de mejores o peores. Simplemente hay sujetos humanos, voy a ponerlo así, cuya relación con el mundo les fuerza a una cierta insatisfacción, en la cual ese ser humano y solo ese ser humano tiene que estar siempre molesto, siempre insatisfecho. Y ni Dios, ni todos los estados, ni todo el dinero del mundo va a poder hacerlos felices, tranquilos, satisfechos consigo mismos. Lo voy a poner con otras palabras.
Hay ciertos humanos, no necesariamente sádicos o masoquistas, pero que establecen una relación con la insatisfacción que les permite sobrevivir. Es decir, el orden social se estructura justamente en una infinita variedad de posibilidades de relación del sujeto humano con su propia satisfacción. Habremos individuos cuyo único orden social sea justamente lo que nos rodea. No nos importan los estados, no nos importa el, el estrecho de Hormuz, no nos importa el presidente de Estados Unidos. En nuestra comunidad estamos bien, eso es. Ajá. Eso es lo único que importa para determinar nuestras acciones alrededor del mundo o sobre el mundo justamente que nos rodea. Ajá. Podemos decir, es injusto, es ilógico, pero justamente, queridas, queridos, el orden se sostiene así, en pequeño. Ese orden social al cual apelan muchos, entre ellos Marx, entre ellos justamente algunos anarquistas, que quieren tomar el poder y decir, aquí las cosas se tienen que hacer así. Bueno, suerte. Ajá. Pero justamente por eso no me hago ni anarquista ni marxista. Una cosa es lo que dice el rey y otra cosa es lo que vivimos en la vida cotidiana. Otra cosa es lo que se vive en las calles. Otra cosa es, ¿qué tal vecino? Buenas tardes, vecina. ¿Qué tal mamá, papá, hermanos? Bla, 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 bla. Ajá. Y todo eso sin necesariamente apelar a un orden religioso o moral, sin necesariamente nosotros decir, esto es lo bueno y solo esto, porque justamente si nosotros buscamos imponer un orden a toda la estructura social, nos vamos a dar, digamos, de topes contra la pared. Ujú. ¿Por qué? No hay dos experiencias humanas iguales. Y aún así, la experiencia con el cuerpo es donde podemos ir cimentando no una moralidad, sino políticas, pienso yo. Pero voy a dejar esa elaboración para otro momento. Ah, dice el texto, pero como los convenios de mutua confianza, cuando existe temor de alguna de las partes, que aquí enfatizo en el capítulo pasado, el autor convoca al temor como la única forma de orden social, ajá, es decir, principios de monopolización de la violencia por el Estado o por el orden social. Ajá. Una de las primeras formas o registros en la historia de la filosofía política, el Leviatán de Thomas Hobbes. El rey tiene que ser violento y el orden que representa el rey tiene que ejercer la violencia según Hobbes. Podemos disentir. Ajá. Porque justamente decir que, lo voy a poner así, si soy un niño de 3 años que se enoja con su compañero de juegos porque el compañero le pegó y yo le pego a él, no. ¿Por qué? Violencia, violencia. Oh, el rey es el único que puede pegar. El rey o sus representantes. Ajá. Traducido al día de hoy. Fíjense, ya no puedes pegar, niño de 3 años. No puedes, no debes. El maestro no es el que te va a pegar, te va a regañar, te va a castigar, te va a reprender. Si no es el maestro, los padres, si no son los padres, la policía, si no es la policía, el gobierno. Ajá. Fíjense cómo algo que hemos comentado en este video, desde la figura paterna, en una necesidad normal de cuidado que se extiende cuando somos chiquititos recién nacidos. Ajá. Paterna, materna, padres. Ajá. Se va extendiendo esa
necesidad de cuidado, de guía hacia otras autoridades. Esa distribución de poder no puede prescindir del ejercicio de la voluntad del individuo. Podemos decir, somos niños, necesitamos el cuidado de papá y mamá, pero vamos formando un criterio, vamos formando un carácter, vamos tomando decisiones. Quiero esto, esto no lo quiero. Ajá. Y poco a poco podemos vivir con un temor. Me hace preguntarme aquí el texto de Hobbes, ¿hasta qué punto el temor, ya no a papá o a mamá, sino a la culpa, como representante de papá o mamá aquí, la culpa, es la integradora? Lo voy a decir en palabras analíticas, del superyo, de nuestra conciencia moral, la culpa. Ajá. Thomas Hobbes estructura el temor desde un punto de vista social. Ajá. La autoridad debe infundir temor. Sin embargo, desde un punto de vista más, digamos, personal, voy a ponerlo así. Papá y mamá pueden poner los límites, pueden regañarnos y decir, eso no, papá y mamá. Luego los maestros y así, ¿no? Pero yo simplemente puedo irme y decir, aquí estoy solito, estoy feliz, voy a hacer lo que quiero hacer. Ajá. No le hago daño a nadie, o sí, no lo sé, pero estoy solito. Ujú. Ya no está papá y mamá. Pero ¿y si me descubren? Ay, qué miedo, ya no estoy tan seguro. Ajá. Porque ellos tienen mayores capacidades deductivas, porque ellos saben cosas. Y ya en un sentido, digamos, un tanto paranoico o un tanto lógico en ciertas circunstancias, mamá o papá saben lo que estoy pensando. En serio, queridas, queridos, no es que papá y mamá tengan poderes psíquicos, no, 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 no. Hay veces que es nada más cuestión de ver, hay nada más, a veces es cuestión de escuchar a una persona para poder decir, tú estás pensando en esto. Hay que conocerlos, obviamente. No se trata de justamente, ¿no? Tipo X-Men o algo así, el profesor Javier. No, no, no. Hay que ver, hay que ver y también conocerse uno mismo para poder atribuir justamente procesos en nosotros. Y esto con la práctica, queridas y queridos, es muy posible, a veces es necesario. Eh, pero justamente estas experiencias en la infancia, que lo colocan a uno como infante en la posición, digamos, un tanto desventajosa, pero también genial, cuando uno como niño aprende a convivir con gente inteligente, de adquirir justamente esa capacidad de escucha y de percepción del otro. Regresamos al texto. Ahora sí, para terminar, yo creo que con este párrafo. Pero como los convenios de mutua confianza, cuando existe temor de que alguna de las partes no cumpla, son, según ha quedado dicho en el capítulo anterior, inválidos, aunque el origen de la justicia sea el establecimiento de convenios. No puede haber hecho injusticia hasta que la causa de ese temor sea eliminada. Ajá. Y esto último no puede hacerse mientras los hombres continúen en su natural condición de guerra. Que esto es algo que también el autor ha puesto en evidencia casi desde el principio. Y en ese sentido, su percepción o su hipótesis es bastante válida. Ajá. No se trata de que amémonos los unos a los otros. No, 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 no. Podemos decir hasta cierto punto, por eso Hobbes es criticado en su tiempo como un antirreligioso. Porque Hobbes dice, espérense, espérense, espérense. Por naturaleza, todos somos competidores los unos con los otros, porque los recursos son limitados. Ahorita estoy resumiendo a Hobbes, no lo dice así. Ajá. Pero básicamente, la condición natural es condición de guerra.
todos contra todos. Aquí no hay moral, no hay familia, no hay nada. Si tengo hambre, mi hermano, mis padres son amenaza. Ajá. Condición natural de guerra, podemos decirlo. Ajá. Por tanto, dice Hobbes, antes que los nombres de justo e injusto puedan dar cabida, tiene que haber un poder coercitivo, es decir, de fuerza, ajá, que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento de sus convenios, por terror, a algún castigo que sea mayor que los beneficios que esperarían obtener del infringimiento de su acuerdo, y para hacer efectiva esa propiedad que los hombres adquieren en sus contratos mutuos, como recompensa por el derecho universal al que han renunciado. Un poder coercitivo así no lo hay con anterioridad a la erección, es decir, al levantamiento, a la formación o estructura de un Estado. Ajá. Fíjense, texto de 1651. Ujú. Esto mismo puede también deducirse de la definición de justicia que de ordinario se da en las escuelas. Aquí debemos destacar cómo en aquellos tiempos se estaban formando las universidades muy unidas a la figura de la religión católica y protestante. Ya en ese momento ya existía la reforma protestante y la división entre el catolicismo y lo que al día de hoy se denomina como cristianismo separado del catolicismo. Ajá. No estoy hablando aquí de mormones y testigos de Jehová, esos son movimientos cristianos estadounidenses. Estoy hablando específicamente de bautistas, pentecostales y presbiterianos, luteranos, ajá. Todas estas escuelas de pensamiento cristiano que no reconocen al Papa como representante de Dios en la tierra. Ajá. Regresamos al texto. Entonces, repito, esto mismo puede también deducirse de la definición de justicia que de ordinario se da en las escuelas, pues dicen los escolásticos que la justicia es la voluntad constante de dar a cada hombre lo suyo. No, bueno, eso dicen los escolásticos, pero podemos disentir de su concepción de justicia. Ajá. Y por lo tanto, allí donde no hay suyo, esto es, donde no hay propiedad, no hay tampoco injusticia. Oh, eso está interesante. Pues todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, siempre y cuando las conciban, querido. Por consiguiente, allí donde no hay Estado, nada es injusto. Falso. Podemos enojarnos con amigos, ¿o no? Queridas, queridos, ¿qué opinan ustedes? Podemos enojarnos con papá o mamá, podemos enojarnos con nuestros hijos, y justamente el enojo viene por lo que consideramos injusto. Por decirlo de una manera, injusticia. Ajá. Como una concepción individual. Dice el texto. De manera que la naturaleza de la justicia consiste en cumplir aquellos convenios que son válidos, pero la validez de estos solo empieza con la instauración de un poder civil, de acuerdo a su concepción, queridas y queridos. Ujú. Capaz de obligar a los hombres a cumplirlos, y es también entonces cuando comienza la propiedad. Vamos a cerrar aquí, queridas, queridos, con este ejemplo. Supongamos, quedamos ustedes y yo de ver el domingo fútbol con unas cervezas. Ajá. Y si me enfermo o ustedes se enferman del estómago, ya no pueden consumir cervezas. Ajá. Están irritados y quieren mejorar ustedes de su salud. Algunos de ustedes, porque también eso es posible, callarán. Sí, sí, vamos por las cervezas y están viendo el partido de fútbol. Así, ¿dónde está tu baño? ¡Fum! Salen corriendo. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Una molestia pasajera, pero ustedes saben perfectamente. Y ahí es el ser humano el que está tomando la decisión de ir más allá de lo que se podría considerar socialmente justo. Podemos decir, ¿está mal? No. Él o ella está tomando una decisión.
Él o ella, podemos decirlo así, el ser humano, sujeto, está más allá de la justicia. Él o ella, ustedes o yo, determinamos lo que es justo. No conforme a la iglesia, no conforme al Estado, sino conforme a nosotros mismos, nuestra conciencia, que es justamente de lo que no podemos huir. Y es justamente lo que me hace pensar, ¿será que el temor es lo que a nosotros como sujetos nos da orden y al final ordena la sociedad, pero no en un sentido de que hay que temer al Estado, hay que temer a la iglesia, hay que temer al infierno? No, yo me sigo a mí, yo me determino a mí, ustedes a ustedes. Y justamente en esta conformación de muchos, cientos de millones, miles de millones tal vez, no es que coincidamos en todo, pero al menos coincidimos parcialmente en ciertos límites. Y eso ordena al mundo. Ujú. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. No se trata de terminar todo el capítulo de una sola lectura, porque si fuera así, pues de hecho les dejo también ligado a este video el Leviatán, por si ustedes gustan leerlo. Ajá. Pero, queridas, queridos, eh, a mí ciertamente me es gozosa, disfruto mucho estas lecturas, disfruto mucho los estudios y disfruto mucho mi enriquecimiento es- espiritual, digámoslo así, intelectual, porque ciertamente los videos no dan muchas ganancias, dan algo de ganancia, pero son centavos. Pero si tengo esos centavos, qué bien, si no, ni modo, pues vamos a seguir estudiando de todos modos. Ujú. Cuídense mucho, queridas, queridos, nos vemos lunes de Luis López Ballesteros y así toda la semana de muchos textos. Bye.